se viene, el superclásico también, pero quiero llevarte un poquito al año 91, lo hablábamos fuera de cámara, esa noche terrible que vivimos todo el país, porque prácticamente Colo-Colo unió al país ese torneo, en el año 91 cuando nos toca hacer la definición con la Universitario del Perú. Te vestiste de crack. ¿Qué momentos recuerdas de ese partido? Yo creo que te lo han preguntado 1000 veces, pero para los colocolinos, para los fanáticos, siempre es bonito recordar esos momentos, sobre todo ese tiro libre magistral que clavaste en esa esquina en el Estadio Monumental. Pienso, y lo conversamos anteriormente, pienso que fue el momento más complejo de la Copa Libertadores del 91, a pesar de que muchas veces el hincha recuerda, como es lógico, porque fue un partidazo el encuentro de Colo-Colo con Boca Juniors. Pero el partido más complicado para nosotros, y creemos que fue el momento clave que podíamos superar y podíamos llegar a instancias importantes, fue el partido universitario, porque se presentó así, porque también teníamos recuerdo de lo que era la Copa Libertadores el año anterior. No olvidemos que el año anterior, en situación, a lo mejor creo que fue una fase más, quedamos eliminados por Vasco de Gama. Entonces estaba todavía ese tema y en lo personal también viví. Por eso el partido para mí de Universitario marcas un antes y un después, porque fue el partido más complicado, porque también hasta el minuto, me parece, 85, eh, que fue que le hicieron al Pato Yañez, íbamos empatando a uno, eso implicaba que íbamos a ir a definición de penal, entonces venía todavía ese temor del partido con Vasco de Gama el año anterior. Entonces, eh, fueron un partido muy extraño, muy difícil, y que creo que para mí fue el partido que me dejó una enseñanza de lo que me había pasado el año anterior, porque me tocó definir un penal, que era el 2-1 definitivo. Y yo el año 90 cometí un error, que fue, a ver, hay un error mío y una virtud del arquero de Vasco da Gama, pero el error mío fue haber cambiado en el momento que yo había puesto el balón y me empecé a caminar hacia atrás. Contra Universitario no cometí el mismo error porque había practicado, es decir, el año anterior también había practicado, pero me entraron las dudas y esas dudas fueron mortales porque eso permitió que el arquero de Vasco de Gama lo atajara. Y cuando ocurrió esto con Universitario, la película se me vino, pero rapidísima, de lo que había pasado el año anterior en el Estadio Nacional. Entonces, y no volví a cometer. Entonces, creo que la enseñanza que había tenido el año 90 fue ratificada, fue graficada, fue fortalecida, claro, con un convencimiento mío de no cambiar lo que yo estaba practicando. Y creo que eso permitió que hiciera el penal y le pegué al mismo lado donde tenía que haberle pegado siempre, fuerte, abajo, lo que practicaba siempre en los entrenamientos. Entonces, eso, y después viene la tapada de Daniel en el minuto 90, 91, una pelota que hasta el día de hoy se habla que fue gol, pero hay imágenes que demuestran que no fue gol. Entonces, fue un partido difícil, trabado, complicado, además que habíamos tenido un buen resultado en Perú, un empate, entonces creo que eso fue como que el plus que nos permitió y después le ganamos a Nacional de Montevideo 4-0 acá en casa. Entonces creo que fue un partido difícil, complicado, pero también con sentimiento encontrado porque fue un momento difícil tirar un penal, definir, porque a mí me tocó definir y tomar una determinación de no equivocarme y no cambiar, creo que es difícil y esa fue la enseñanza que tuve de esos 6 meses, 7 meses que tuve que estar esperando, porque ha sido un dolor muy grande, creo que ha sido una de las frustraciones más grandes que he tenido en mi carrera deportiva, que tuve en mi carrera deportiva. Estamos conversando con Rubén Espinosa.